la verdad que sí. Oiga, ya está en línea, me parece que el ministro Juan Carlos Ceballos. A ver si está Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días. El ministro, Buenos días, querido Eduardo, ¿cómo qué vamos? gusto de saludarlo. El Lo ministro de mismo. Salud está con nosotros. Vamos a comenzar esta entrevista. Eh, y voy a hacerle una pregunta que probablemente no tenga mucho que ver, y gusto de tenerlo acá en I99, 98.9 Guayaquil. No tenga mucho que ver con, para lo que lo invitamos, pero es respecto al desarrollo de la vacuna y de lo que ha hecho el Ecuador para poderla traer. ¿El desarrollo de la vacuna va en buen camino, ministro Juan Carlos Ceballos, y el Ecuador Eh, se ha acercado? sí, mire, hemos hecho todos los esfuerzos posibles como para acceder a la vacuna. De manera particular, le quiero decir, existen 6 vacunas que están en la fase 3. Esta es la fase pre-comercialización, pero que requiere también una cantidad notable de gentes donde se les haga el test. O sea, estoy hablando de decenas de miles de personas. La más avanzada en este aspecto es la de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Y como usted sabe, Eduardo, yo estuve visitando Londres la semana pasada, Así hace es. unos días, y entonces logramos definir algunos acuerdos o ponernos de manera, imagínese, presencial. Estuve con el embajador allá para decir, nosotros queremos hacer esto. Y además les ofrecemos la posibilidad de que se haga el testeo de la vacuna aquí en el Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos un país relativamente pequeño, es un país de fácil acceso, es el único país, uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene sus fronteras aéreas abiertas. Tenemos una diversidad enorme en términos de población, en términos raciales, en términos étnicos. Tenemos también un grupo etario bastante amplio y por lo tanto podría ser una posibilidad. Ellos están considerando esta posibilidad. Pero aparte de eso, hemos hecho acercamientos con Pfizer. Nos hemos puesto en la lista de la vacuna rusa, la Sputnik 5, también de la China, que es la Sinovac. Y también hemos hecho acercamientos con Moderna. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con ellos. Aparte de estas en las que los países están haciendo sus adelantos, somos parte de la iniciativa COVAX, que está liderada por la Organización Mundial de la Salud, en la cual hay más de 120 países que se han integrado para el acceso a esta vacuna a precios razonables ojalá sea oportunamente. Pero digo, además de todo esto, independientemente hemos hecho un acercamiento con una vacuna de BioNTech, que es la única sintética que se está desarrollando y que de ser esta sintética la que se utiliza, va a tener muchos menos efectos indeseables y sería ideal, por ejemplo, para personas de más de 65 años que se le administre. Entonces, estos hemos agotado y seguimos agotando todas las posibilidades para la vacuna. Dos preguntas, Juan Carlos, por favor. La primera tiene que ver con el precio. ¿Hay algún precio del que se ha hablado? ¿Cuánto costaría la vacuna cuando todo el mundo la necesita? Primero. Y segundo, el presidente Trump dijo el otro día que la vacuna estaría antes de noviembre por la elección, pero pero parece que no va a ser. Es decir, y el doctor Fauci dijo que estaría a fines de diciembre. Lo mismo me parece que dijo un laboratorio. ¿Cuál es la realidad al respecto, por favor, Juan Carlos Ceballos, ministro? Sí, mire, hay un montón de incertidumbre en esto, hay mucha incertidumbre, Eduardo, en el asunto, porque es un proceso complejo y no es la panacea. La vacuna tiene sus problemas. ¿A qué me refiero? La primera es que debe ser probada en términos de eficacia, tiene que ser probada en términos de tolerancia y también en términos de efectos secundarios que probablemente pueda provocar. Un ejemplo de esto es la mielitis que provocó en un paciente que aparentemente no está relacionada con la vacuna per se, es una característica del paciente que se salió a flote,
durante la administración de la vacuna, pero en la que hay que tener cuidados. Afortunadamente ya se ha tomado esto. Se ha retomado el testeo y la ampliación de la población, pero contestando su pregunta de manera directa, es difícil creerle al presidente Trump y es difícil creerle al presidente Trump en términos de la vacuna. Él tiene unos porcentajes que van entre 5 y 10% menos de positividad respecto a Biden. Por lo tanto, está más bajo en las encuestas que yo he revisado, en las últimas encuestas, y él está desesperado por tomar por tener la vacuna, que sería un plus, porque él no ha manejado muy bien todo el asunto de la pandemia. Sin embargo, hay una persona en la cual todo el mundo confía mucho, que es Fauci, que es el director del CDC, y él ha marcado directamente el asunto que no Se nos de fue la noviembre señal. de diciembre. Okay. Lo cual sería... Juan Carlos, algo pasó con su señal. ese es un punto, estar disponible, pero luego cómo se distribuye, a quién se distribuye, cuáles son las cadenas. Son 9 de la mañana con 10 minutos, hay un inconveniente con la señal de internet. Juan Carlos, apague la cámara y solamente quédese con el audio, porque a veces pasa eso cuando estamos en Zoom. Y me dice si nos escucha. No, sí. Okay. Ya lo perdimos. Sí. Wendy, por favor, para que tratar de que enseguida... Ahí está Juan Carlos. Ahí está. Muy bien. Sí, perdóname, no sé qué pasó. Pero le estaba diciendo que sí. la vacuna probablemente esté disponible, la de AstraZeneca, que es la más avanzada, para finales de noviembre, principios de diciembre. Eso es lo que el CDC estima en este momento. Pero digo, es el problema luego es cómo distribuimos, a quién distribuimos. Son problemas serios y esta que tiene dos muestras, ¿no? Es decir, que la vacuna normal y luego también hay un refuerzo de vacuna que tiene que ser administrado, lo que significa un doble de esfuerzo. Los colaterales, Juan Carlos Ceballos, como por ejemplo a la persona que le dio mielitis el otro día cuando la habían vacunado, los colaterales no están en riesgo por hacer o por sacar muy rápido la vacuna. Y claro, mire, este es un proceso extremadamente cuidadoso, especialmente en las vacunas que están supervisadas por la FDA. Hay que seguir un proceso, como digo, extremadamente difícil, delicado, en el que el número de pacientes, el seguimiento a cada uno de ellos es extremadamente importante. Entonces, en este caso particular de la información que a mí me llega directamente de los CDC, yo entiendo que esta persona tuvo esa mielitis y que no está relacionada con la vacuna. Ah, mire. Entonces, esa es una muy buena noticia, porque el seguimiento de la vacuna, el testeo de la vacuna continúa. Adelante, por favor, Ramiro Cepeda, y luego Javier, luego Lucía y Javier Serrano. Ministro, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cuáles son los criterios de prioridad para cuando la vacuna esté ya disponible? Yo he escuchado unos criterios, que los más vulnerables, que los niños, que lo demás. Sigo sin entender eso y por favor le voy a dar mi punto de vista para que usted me lo discuta, porque es contrario a lo que he escuchado. Yo creo que la vacuna debería ir a los que van a producir, a los que van a trabajar, a los que necesitan el país que lo eche adelante, y después a las personas que se pueden quedar en casa, que se queden hasta una segunda oleada, porque el país, a más de estar sano, necesita trabajar. Ese es mi criterio. Yo no sé si usted lo comparte o me puede decir cuáles son los elementos para llegar al otro. Sí, Ramiro, es interesante su punto de vista. Yo siempre mantengo que fue el único miembro, el primer miembro del gabinete, cuando en su tiempo, que dije, esta no es una pandemia que es sanitaria nada más. Es una pandemia que es sobre todo económica, financiera y sobre todo social. Entonces, desde ese punto de vista tiene la razón. Yo creo que hay que hacer un balance entre lo que es la exposición
primero, y luego también cuáles son los otros factores, las otras variables que influyen o potencialmente van a influir en la decisión. Y tercero, ¿cuál es la población que es susceptible a qué? Claro. Porque, por ejemplo, usted mencionó niños. No sabemos si en ningún momento se han hecho testeos de niños todavía. Entonces, mal podemos empezar con esa población dándole la prioridad. La otra es, pero todo está dispuesto también para evidencias que se vayan ganando en el tiempo. Por ejemplo, sabemos que los niños no se enferman, pero pueden ser unos potenciales transmisores porque cargan el virus muchísimo. Entonces, ahí viene la relación nieto-abuelo. Entonces, dejemos un ratico a los niños aparte. Vamos a las poblaciones más vulnerables. Primero, todo el personal de salud que está expuesto a unas cargas virales. Es un punto muy bien puesto. Muy bien puesto. Exacto. Entonces, por ejemplo, la gente que está trabajando en las unidades de cuidados intensivos, las personas que están trabajando en primera línea, policías, Fuerzas Armadas, ahí tenemos que hacer, ¿no es cierto? Eso es importantísimo, pero también fijarse, tiene toda la razón, en las personas que aún no se han contagiado, porque esa es otra cuestión que vamos a retirar del potencial uso de la vacuna, ¿no es cierto? Aquellos que ya se contagiaron, aquellos que son COVID positivo no pueden recibir la vacuna. Entonces estamos hablando de un 33% en Guayaquil, 21% en Quito, de un 40% en Esmeraldas, con los datos que todavía no están publicados. Yo no sabía eso. Entonces, esas son las prioridades. Las prioridades deberían ser hacer este balance. Y tiene toda la razón, Ramiro. Su punto de vista debe ser tomado en cuenta. Y la otra cosa, usted acaba de venir de Londres, lo escuché. ¿Cómo están las medidas de bioseguridad en puertos, aeropuertos? Heathrow es un aeropuerto inmenso allá en Londres. ¿Cómo se está controlando el tema? ¿Qué tenemos que aprender del primer mundo? ¿Cómo está llevando este tema a nivel mundial? Al revés, Ramiro, ellos aprendieron de nosotros. No le creo. La relación, y eso te lo digo de manera muy objetiva y con toda humildad. Todas las reuniones que yo tuve con el Reino Unido, que estuve en Alemania y que estuve también en Madrid, me reuní con los ministros de salud y con quienes están llevando a cabo la gestión estratégica de la pandemia. Todos reconocieron el trabajo que en el Ecuador se está haciendo. ¿Basado en qué? En el número de muertes por millón de habitantes, por ejemplo, en el número de confinados que nosotros tenemos, en el número de casos positivos que hemos tenido, cómo hemos manejado los tests, de igual a igual. Por ejemplo, Berlín hizo una manifestación el día anterior a lo que nosotros llegaron, hubo una manifestación en Berlín en contra de las medidas, 18,000 personas. Imagínense el potencial contagio que es ese. En Berlín muy poca gente afuera utiliza la mascarilla. Sin embargo, hay evidencia que yo he transmitido y he dicho de que las ventajas del uso de la mascarilla como único recurso que tiene, conjuntamente con el distanciamiento, limpieza de superficies y lavado de manos. La segunda cuestión es por qué nosotros utilizamos tan pocos tests y sin embargo nosotros tenemos una mortalidad menor. ¿Por qué es que nosotros hemos segmentado inteligentemente las poblaciones? Es decir, no se hizo testeos masivos. Toda esa estrategia y sobre todo con los resultados de que por qué tenemos, como dije, 20% en Quito, 20% en Quito que tiene defensa, es decir, que estuvo contagiado, 33% en Guayaquil y 40% en Esmeraldas. Y nosotros tenemos una mortalidad que es menor a la mayoría de los países europeos, cuando ellos han tenido el 5% de exposición. Es decir, esos exponen el 5% y mueren más que nosotros que hemos expuesto entre 4 y 10 veces más. Esto les llamó muchísimo la atención y contestando directamente su pregunta es las medidas que nosotros tenemos acá, dicha por los alemanes que estuvieron aquí, que regresaron a Charité, una de las mejores universidades del mundo, diciendo el orden, la disciplina que nosotros tenemos en términos de aeropuertos, en términos de centros comerciales, el aforo, qué porcentaje de la gente afuera está utilizando mascarillas, que es más del 99%, ha hecho, junto con los indicadores de los que hablé, que nosotros seamos un ejemplo para ellos. Alemania está considerando este momento está considerando el uso de mascarilla externo.
España está considerando vetar el uso de que la gente pueda fumar fuera de las calles, en el aire libre en las calles, porque el humo transmite hasta entre 10 y 15 metros. Es decir, cuando uno huele tabaco, puede que en una de las partículas que usted oliendo esté cargado el virus. Caracho. Entonces, esas son las cuestiones, pero yo digo, orgullosa, pero humildemente también digo, esta es una pandemia que nosotros tenemos que compartir los datos. Hemos hecho relaciones con científicas para manejo de todo lo que es cero prevalencia y el estudio de cero prevalencia con el Instituto Carlos III de Madrid. Hemos habilitado la posibilidad de que el Ecuador sea el primer país, este momento, el primer país que vaya a ensamblar ventiladores para ser distribuidos en la región. Esto fue hecho con la Universidad de Londres. Y con Alemania tenemos el Charité, hay dinero que está viniendo, un convenio que está en curso, de manera que nosotros podamos mejorar las condiciones mutuas. Schiphol, o Schiphol, que como lo dicen los holandeses, Schiphol, es que esos son los holandeses. El aeropuerto de Berlín, que es muy chiquitico, el Heathrow, que es muy grande, como usted bien lo menciona. Nosotros tenemos en el equipo muchísimo mejor delineados los sitios, todo lo que es la señalética a nivel de pisos, el distanciamiento social. Así que para mí fue un orgullo el poder compartir estas medidas basadas en el éxito que hemos tenido en términos del manejo de la pandemia. Ministro, le voy a pasar a Javier Segarra y a Lucía Jaramillo. Solo una pregunta breve, rápida. En el avión, cuando usted viajó tantas horas, ¿qué medidas tomó para no contagiarse con el coronavirus? El avión es uno de los puestos o de los sitios, de las áreas más seguras que existe para no contagiarse de coronavirus. Es casi como viajar dentro de un quirófano. Ya. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de flujos que vienen. Un flujo del aire de arriba hacia abajo y uno de atrás hacia adelante con permanente circulación a través de los filtros EPA, que garantizan un 99.9%. La limpieza que se hace después de cada vuelo también garantiza esto. Dos cuestiones adicionales que las discutimos con cada uno de los ministros de ahí. Uno es que usted debe usar siempre la mascarilla. Dos, la desinfección permanente de las superficies. Y tercero, cuando vaya al baño, esto es extremadamente importante, cuando vaya al baño, use el mayor tiempo que sea posible la mascarilla. Es decir, obviamente, si es que hay una lavada de la cara, etcétera, no se puede hacer eso. Y la segunda, antes de botar el agua, tiene que tapar la tapa del excusado. Tapar el excusado. Son dos medidas que son extremadamente importantes porque ahí se ha visto el contagio. Pero la probabilidad de contagiarse en un avión, no cuando hay viaje, porque uno está en el terminal terrestre, qué sé yo, y ahí pueden haber problemas, pero en el avión como tal es menos del 1%. Increíble, ¿no? Y son medidas, ministro, buenos días, le saluda Javier Segarra. Buenos días, Javier. Son medidas que, oiga, por naturaleza lógica, propia, de higiene personal, o sea, no es que estamos diciéndole en este caso al ser humano, a los ecuatorianos, a la ciudadanía en general, hagan algo extraordinario, no, es algo de la vida cotidiana que debemos hacer. Lo que pasa es que no hemos estado acostumbrados a eso, y me incluyo porque uno no puede ser, pero es tan elemental esas medidas que simplemente se les pide eso para poder evitar los contagios. Lo otro es esta ampliación que ustedes han hecho a la emergencia en salud. ¿Por qué motivo, ministro? Hay algunos, Javier, y me parece que esa era la razón de la entrevista de hoy, pero esa es. El Ministerio de Salud tiene una obligación que es salvaguardar lo que es el derecho a la salud y el bienestar. Ese es el punto principal. Entonces, ese es el objetivo por el cual deben mantenerse la atención permanente, por ejemplo, de los servicios de laboratorio, de unidades de epidemiología, todo lo que es ambulancias, tanto terrestres como aéreas, etcétera, etcétera. O sea, la atención permanente es un requisito fundamental como para garantizar el derecho a la salud y bienestar del ecuatoriano. Después, tenemos que nosotros seguir implementando los protocolos, las normas técnicas que tienen que ver con lo que es la
la prevención del contagio, lo que estamos hablando, por ejemplo, en este momento, en términos de aéreos, y otros más, por ejemplo, aforo dentro de los restaurantes, aforo dentro de los centros comerciales. ¿Por qué es necesario en Guayaquil apagar el aire acondicionado? Porque el aire acondicionado circula el aire y es como que si uno está pocos minutos, el mismo aire está circulando, el mismo virus está contagiando. Entonces hay necesidad de reunirse en áreas ventiladas. Ese es por ejemplo, un mensaje muy importante y por eso es que se extiende ¿cómo se llama? La emergencia sanitaria por los 90 días. Después, hay la necesidad de continuar con una mesa técnica. Todos estamos aprendiendo. Nosotros aprendemos de los alemanes, como los alemanes aprenden de los ingleses y los ingleses de nosotros. Nosotros tenemos que aprender de ustedes. Mire, hace poquito Ramiro nos estaba dando una muy buena sugerencia. ¿Por qué no enfocarse en la administración de la vacuna cuando venga en la población que potencialmente puede trabajar y producir? Esa es una gran solución o sugerencia. Y por eso es que nosotros necesitamos continuar con las mesas técnicas. Las mesas técnicas que incluyan academia, que incluyan a ustedes, las personas civiles, o como sociedad en general, y la parte médica. Después, los establecimientos de salud también tienen que notificar. Establecimientos de salud, laboratorios tienen que notificar de manera obligatoria todos los casos COVID. Es decir, si yo tengo un caso en un restaurante, yo tengo la obligación moral y ahora legal, con la extensión de los 90 días, de transmitir esto. Otros ejemplos que les podría dar, por ejemplo, es garantizar la atención médica y la disponibilidad. Ustedes acuérdense que durante un tiempo la consulta externa estaba cerrada, justamente para evitar los contagios. Más bien ahora, dadas las circunstancias del estado de la pandemia, nosotros tenemos que garantizar la atención médica y la disponibilidad de esos servicios. La consulta externa es mandatoria. Entonces, el extender la emergencia sanitaria también nos ayuda. Y puedo hablarles de algunos otros temas más. Controles sanitarios en los aeropuertos, por ejemplo, tienen que tener un respaldo, una evidencia científica y que va a estar cambiando permanentemente. Esto nos garantizará, nos garantiza el aumento a los 90 días de la emergencia sanitaria. Usted, ministro, es un especialista en epidemiología y le voy a preguntar al especialista en epidemiología, no al ministro de Salud. ¿Usted es partidario de que las clases vuelvan a ser presenciales o no? Sí. Soy con un par de bemoles, como decimos, ¿no? La primera es que tiene que hacerse bajo estricta disciplina, la señalética, como hablamos, el número de personas por clase, el número es decir, por qué el profesor tiene que estar dispuesto en un sitio nada más, la importancia que cada alumno mantenga su propio pupitre durante todo el tiempo para saber con quién potencialmente estuvo contagiándose, el cierre de las cafeterías. Eso es orden, eso es estructura. Así hicimos en los aeropuertos y fuimos los pioneros y hemos tenido muy pocos contagios. Asimismo, fuimos con la estructura de los colegios. Hay necesidad de hacer más pilotos y por eso es que yo creo que si es que hay un orden, una disciplina y un pilotaje, se puede perfectamente abrir. Y el otro bemol es que esto tiene que ser optativo para los padres de familia. Los padres de familia tenemos que darles esto optativo, de que ellos decidan si es que se hace o no. Y una tercera opción es que sea mezclado, híbrido, ¿no es cierto? Una vez a la semana, por ejemplo, guardando todas estas estrictas medidas de disciplina, y que luego también se pueda hacer el resto de manera virtual. Claro, pero podría ser la presencial, no todas las horas de clase, digo yo, no sé, ministro. Todos los días de la semana. Claro, por ejemplo, de 8 a 12 del día o a 10 de la mañana o 11 de la mañana, a fin de que no haya ese famoso recreo, porque cuando salen a recreo, ahí no los controla nadie, pues, ministro. Bueno, tiene razón, pero yo creo que me iría un poquito más. Para la vuelta a clase es, primero, el transporte, cómo llegan los muchachos. Correcto. Buses no se pueden hacer.
se tienen que hacer a través de casos de los automóviles privados, idealmente. Pero ahí me dice usted, está muy bien esto para gente que vive en San Borondón, pero ¿qué hago Con el resto, que la mayoría, ¿no? los planteles fiscales en los que el transporte tiene que hacerse de esa manera? Pero se puede reducir, los buses pueden tener un aforo, por ejemplo, de no más de 15, como hemos hecho con el fútbol. ¿Ve? Claro, claro, correcto. No más de 15 jugadores por bus. Si son 30 jugadores, son 20 jugadores, pues son 2 buses. Correcto. Igual se puede hacer porque las clases presenciales que estamos nosotros explorando, conjuntamente con la ministra de Educación y con otras, y justamente con Europa, los alemanes han tenido muy buen éxito en esto, es que no haya más de 15 personas dentro de un bus, no más de 15 personas en cada aula, independientemente del espacio del aula, el que haya las ventanas, lo que hemos hablado, no, de acuerdo al baño, no más de 3 personas por baño, dependiendo obviamente del baño. Entonces son cosas importantes. Se refería usted al recreo. Pues están dibujados en el colegio alemán, justamente el de Guayaquil, el Humboldt, círculos grandes y con círculos pequeños, de manera que los estudiantes que vayan vayan y se coloquen en estos sitios. Es muy peligroso. Pero también un seguimiento muy importante con las familias y con los profesores es importante para detectar casos, ¿no? Lucía Jaramillo, adelante, por favor. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Aprovechando su presencia aquí en el Diálogo I-99, ayer salió una denuncia en un medio de comunicación donde se detallaba la falta de insumos en los hospitales públicos de Guayaquil, que los médicos no tenían mascarillas, que los médicos no tenían alcohol, incluso ellos tenían que comprarse su propia mascarilla porque no les daban estos insumos. ¿Qué hay de cierto en eso, ministro? Apenas yo leí la noticia, me puse de acuerdo con el doctor Francisco Pérez, que es el coordinador zonal. Él verificó la información y esa información no es correcta. Yo le puedo garantizar, mire, hemos hecho hace pocas semanas una importación de 845 toneladas métricas, solamente de insumos. Es probable que en algún momento haya una desfase entre lo que es, por ejemplo, una demanda alta y la entrega y la distribución. Pero yo todas las mañanas, y esto repetido durante toda mi gestión, antes de las 8 de la mañana yo recibo un informe de cuánto hay en el Oscardex, en el seguimiento, las hojas de seguimiento de cada hospital. Usted me dirá, hay veces que un hospital no pone toda la información, no actualiza en la tarde, pero nosotros estamos haciendo proyecciones a 15 días, a 3 semanas de cada uno de estos insumos. Mascarillas, por ejemplo, que usted se refería, mascarillas. Hemos recibido una donación muy grande de Grunenthal, una compañía alemana, para ser distribuida en el país. Es decir, no creo que pase, y me apena que alguien diga que tiene que comprar las mascarillas. Las mascarillas están calculadas para también el tipo de labor que está desarrollada. Usted imaginará, en unidad de cuidados intensivos la gente necesita una cada turno o cada 8 horas. Mientras tanto, que la persona que está en un área que no es de COVID tiene que usar la mascarilla, pero sea una mascarilla que no sea de tanta sofisticación y que puede ser cambiado cada 24 horas, por ejemplo, digo yo. Estas pueden ser las causas. Gracias por su aclaración, ministro. Pero regresando a su viaje, hay un convenio y en buenas noticias, ¿no? Cambiando de lo negativo a lo positivo, el convenio entre Hospital de España y el Ministerio de Salud del país para la atención de niños con cáncer. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Maravillosa noticia, Lucía, maravillosa noticia por 2 cosas. Primero, yo estuve en Guayaquil la semana pasada firmando el convenio con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Esto es un convenio extremadamente importante porque va a permitir que niños con diferentes, no solamente de malformaciones, sino de enfermedades que no puedan ser tratadas acá o cuyo riesgo sea mayor acá que en España, o cuyas adelantos se vean reflejados por la atención en España, se van a dar allá. Yo creo que es muy, muy importante. Pero algo que todavía no se ha anunciado y que es primicia para ustedes es el convenio con la Universidad de Navarra. La Universidad de Navarra en Madrid tiene, estamos haciendo el convenio en este momento con el Ministerio de Salud y con algunas universidades, porque la Universidad de Navarra en Madrid tiene uno de los 3 centros de tratamiento de cáncer de radioterapia más avanzados del mundo. Uno de los 3 está ahí.
y es un mecanismo de tratamiento que se llama proton terapia. ¿Se acuerda usted de electrones y protones? Pues esta es proton terapia, con unas ventajas maravillosas, porque no daña el tejido que está antes y después del tumor, sino que específicamente actúa en el tumor, en el sitio del tumor. Y hay tumores especialmente cerebrales que son imposibles de acceder desde afuera, ¿no? A lo que llamamos nosotros de medicina a cielo abierto. Entonces, ahí tendría una importancia muy grande el que se hace. Lo hacen gratuitamente, lo hacen Ah, qué gratuitamente. bueno. Y ellos nos van a visitar la próxima semana o en 15 días para explorar la posibilidad de favorecer los trasplantes hepáticos, de favorecer también todo lo que es cardiocirugía, el intercambio de científicos, el intercambio de médicos que puedan hacer su especialidad o sus entrenamientos, ¿verdad? El abrir posibilidades de experimentos científicos conjuntos, el que nosotros apliquemos para fondos para hacer experimentos conjuntos o investigaciones conjuntas es maravilloso. Así que fue esto extremadamente provechoso. Apenas esté el convenio, estamos trabajando en ello. Listo, pues se los compartiré. Muchísimas gracias, ministro. Abogado Mendoza. Juan Carlos, yo quisiera agradecerle su gentileza de participar con nosotros, de ser tan claro, de hablar de todas estas cosas, de la pandemia, de esta realidad que vivimos en el Ecuador, ¿no? Cuando se terminó el estado de excepción y ahora tenemos que cuidarnos. Los aeropuertos van a seguir siendo controlados cuando viene la gente por ustedes, ¿verdad? Por el personal del ministerio. Sí, nosotros vamos a continuar haciendo ese esfuerzo. Entendemos que en algunos países es muy difícil conseguir por ejemplo, resultados para PCRs, pero si es que hay esa imposibilidad o es muy caro, por ejemplo, en Londres cuesta 120 libras una PCR y le entregan después de 5 días. Nosotros estamos muy avanzados en eso. Si es que usted llega, o un pasajero llega sin la PCR, sin el resultado de PCR negativo, le podemos llevar al albergue, al hotel, y de ahí para que haga su APO, y mandamos nosotros una laboratorista, una brigada para que le tome la muestra. Él va a costar esto, pero pasajero, pero va a ser infinitamente menor. Vamos a continuar con eso, Eduardo, es la respuesta. Qué bueno. Ramiro Cepeda tiene una pregunta Ministro, final, no sé si es abierta. Disculpe que lo vuelva a molestar acá, pero a mí me salta otra pregunta. ¿Usted está preocupado de la salud con respecto a la pandemia? Pero hay otras enfermedades que se han suscitado por el hecho de estar guardadas las familias. Temas de salud mental me refiero. Hay casos graves del tema de depresión, de que se derivan estas depresiones en agresiones, eso ya no es médico, pero hay problemas mentales. ¿Qué se está haciendo para esa salud mental, para ese control? Porque esas consecuencias también son terribles. Absolutamente, mire, tristemente esta pandemia ha dejado, por ejemplo, muchas más violaciones, incestos dentro de las familias. Hay un recurso que nosotros ponemos que es justo el 171, exclusivamente para salud mental. Y cuando hay alguien que tiene ese problema, tenemos psicólogos, muchos de ellos voluntarios, que trabajan en el asunto y que pueden orientarle a la persona o hacerla o pedir la transferencia, pedir la cita directamente. Pero es un problema serio. No podemos considerar que la pandemia del coronavirus es un virus que está atacando. Es la atención integral del paciente. Y usted tiene toda la razón. La gente está desesperada por salir, por volver a abrazarse, por volver a compartir. Y sin embargo, estamos viendo una dura realidad que afecta psicológicamente. Celebro su interés también porque las clases vuelvan a realizar. Hay tantas formas de llegar a reactivar el sistema educativo, días alternativos, lunes, miércoles y viernes, que unos vayan en la mañana, otros en la tarde, un poco para darle movilidad, porque esto no es parte de su cartera, pero aquí lo hemos discutido, el sistema educativo vía online ha fracasado, por lo menos para educación escolar y preescolar. De acuerdo, Ramiro, estoy perfectamente, vuelvo a estar de acuerdo con usted. Hay necesidad, pero hay necesidad de tener esa apertura. Claro. Es decir, si yo tengo en mi alcaldía o en mi GAD la negativa como para ver cualquier
por cualquier posición política que yo entiendo se da. No doy la apertura para abrir la posibilidad de un estudio piloto, por ejemplo, como es el que nosotros pretendimos hacer en Guayaquil, o el que se van a hacer en algunas universidades a nivel de Quito. ¿Cómo abrir, pero para buscar la evidencia que nos diga si es que está funcionando o no? ¿Cómo puedo yo hacer caso omiso a una evidencia que me está diciendo de 2 o 3 países europeos, incluidos Alemania, que me está diciendo, mire, la probabilidad del contagio es extremadamente baja y el daño mental, el daño psicológico que se le está dando a un niño, que se le está dando a un grupo de niños de formación, por más acceso virtual que tengan, la comunicación entre ellos es absolutamente fundamental para su crecimiento. ¿Es verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo objetar eso sin tener ese conocimiento? De nuevo, con un afán claramente político. Me niego a eso. Estoy completamente opuesto al asunto y apoyo su sugerencia, Ramiro. Veamos opciones, pero veámoslo como hemos hecho con los aeropuertos o como hemos hecho con la agroindustria, con la industria de la construcción, por ejemplo. Sí, hay una racionalidad, vamos a hacer el seguimiento y todo. ¿Hay una exposición mayor? Sí, hay una exposición mayor, pero el beneficio de esa interactuación de los alumnos es extremadamente más beneficiosa que la potencialidad de contagiarse a este punto. Perfecto. Juan Carlos, muchas gracias. La verdad que lo que hemos hablado, si la gente sigue haciendo todo lo que usted ha comentado y lo que se dijo, distanciamiento social, mascarillas, lavarse las manos, tomar las precauciones, más aún ahora que terminó el estado de excepción. Vi ayer, por ejemplo, salió nuestro móvil de cámaras de @radio I99, de televisión I99 a la calle, todo el mundo estaba con mascarillas. O sea, yo sí veo que la gente tiene conciencia de lo que puede pasar. Si seguimos cuidándonos, si no vamos a reuniones sociales muy grandes, si hacemos todo lo que hay que hacer, podemos pasar. Estamos septiembre, mitad de septiembre. Si usted decía que quizás la vacuna estará para fines de año, pues nos queda poco tiempo todavía por lograr tener algún camino y hasta que nos vacunen, pues bueno, así que muchas gracias, sigamos trabajando, sigamos conversando y adelante, ministro Juan Carlos Ceballos, ¿no? Gracias, ministro. Siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Ministro. 9:40 de la mañana, vamos a apagar el corte comercial, nos quedan todavía algunos minutos de diálogo aquí en I99, regresamos.